Hola, mujer intencional, bienvenida a este tercer capítulo. Mi nombre es Simri Chandomid y me hace muy feliz poder estar aquí contigo en este día viendo este tercer capítulo de esta serie. Déjame en los comentarios si ya viste el capítulo 1, el capítulo 2 y vamos a arrancar con este tercer capítulo. Y este capítulo se llama, estamos en la serie, Cuanto más te conozco, más te amo, más me amo y más amo a las demás personas. Y vamos a empezar en este capítulo hablando un poquito sobre el tema de la autoestima, de la identidad, que vamos forjando durante nuestra vida. Prácticamente en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, es cuando se va forjando y se va formando nuestra autoestima, nuestra identidad. Es cuando voy viendo quién soy, quién quiero ser, hacia dónde voy, qué estoy escuchando respecto a mí, cuáles son los comentarios que oigo, ya sea dentro de la familia, con mis papás, con mis hermanos, en la escuela, mis primos, mis vecinos, y sobre todo porque un niño es como una esponja, que todo lo que oye, todo lo que ve, lo absorbe inmediatamente. Y es sorprendente a veces cómo haces alguna reacción y el niño que apenas te logró ver ya está imitando lo que tú estás haciendo. Entonces, vamos a empezar con esto sobre el autoestima. En muchas ocasiones podemos escuchar comentarios cuando éramos nosotros niños, adolescentes, jóvenes, lográbamos escuchar probablemente de nuestros papás ciertos comentarios como, sí, hijo, tú puedes. O lo contrario, ¿no? No sirves para nada. Todas estas situaciones van generando en nosotros un carácter, una identidad, hacia dónde va a ir dirigida nuestra vida de acuerdo a lo que vamos creyendo que somos. Mucho de esto tiene que ver con nuestra figura paterna, ya sea que haya sido un papá presente, un papá ausente, pero muchas veces el saber qué piensa nuestro papá de nosotros puede tener un impacto grande en cada uno de nosotros. Y de eso vamos a tocar un poquito en este tema. He estado leyendo un libro que es este, que se llama Loco Amor, el cual te lo recomiendo bastante. Está muy interesante y me di cuenta que cuando yo lo leía tenía que leerlo sin maquillarme porque si no lloraba y se echaba a perder el maquillaje. Pero este autor comenta o este escritor escribe cómo fue su relación con su papá. Cómo muchas veces la relación que tenemos con nuestro papá terrenal se va a ver reflejado en cómo consideramos que es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y te quiero leer esta parte de este escritor, su relación con su papá. Dice de esta manera: el concepto de ser querido por un padre era ajeno para mí. Al crecer, no me sentía querido por mi papá. Mi mamá murió cuando me dio a luz y por eso quizá él me veía como la causa de su muerte. No estoy seguro. Nunca mantuve una conversación significativa con mi papá. De hecho, el único afecto que recuerdo llegó cuando yo tenía 9 años. Él puso su brazo alrededor de mi hombro durante 30 segundos mientras íbamos camino al funeral de mi madrastra. Además de ese, el otro único toque físico que experimentaba eran los golpes que recibía cuando le desobedecía o le molestaba. Mi objetivo en nuestra relación era no molestar a mi padre. Yo iba por la casa tratando de no hacerle enojar. Él murió cuando yo tenía 12 años. Lloré, pero también sentí alivio. El impacto de esa relación me afectó durante años y creo que muchas emociones se transfirieron a mi relación con Dios. Por ejemplo, yo intentaba con mucha fuerza no fastidiar a Dios con mi pecado ni molestarle con mis pequeños problemas. No aspiraba a que Dios me quisiera. Era solamente con que Él no me odiara ni me hiciera daño. No me malentiendas, no todo era malo en mi papá y realmente le doy gracias a Dios porque Él me enseñó disciplina, respeto,
temor y obediencia. También creo que Él me quería, pero no puedo azucarar el modo en que mi relación con Él afectó negativamente mi perspectiva de Dios por muchos años. Comenta este autor que después él fue papá y cuando tuvo a su hija se dio cuenta y cambió su forma de ver eh, a la hora de él ser padre. Se daba cuenta cómo él amaba a su hija, procuraba a su hija, cuando le preguntaban sobre ella, siempre quería mostrar una foto de ella. Él estaba disfrutando su paternidad, él estaba disfrutando a su hija, pero aparte de esto le dio un cambio radical a su entendimiento, a su percepción de lo que es el amor de un padre. Y entonces comenta, por medio de esta experiencia, llegué a entender que mi deseo por mis hijos es solo un débil eco del gran amor de Dios por mí y por ti. Yo soy solamente un padre terrenal y pecador, y amo tanto a mis hijos. ¿Cómo no podría confiar en un Padre celestial y perfecto que me ama infinitamente, más de lo que yo amaré jamás a mis hijos? Probablemente tú hayas experimentado una situación no grata con tu papá terrenal, que eso al final de cuentas marca nuestra relación con las personas a nuestro alrededor y una relación sumamente importante, que es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Será que le estamos ligando a nuestra paternidad terrenal? Te quiero decir algo. Y algo que también tenemos que romper con ese paradigma, tenemos que romper o desligar y saber que el amor de nuestro Padre Celestial es un amor profundo, es un amor grande, es un amor que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y de lo que consideramos que es la paternidad. Y Dios te lo quiere dejar claro por medio de Isaías 43:4. Y Dios te dice esto: yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. En este versículo es Dios hablándole al pueblo de Israel. Entonces dice: Israel, yo te amo. Pero cuando yo leía esto, yo me lo apropio. Y esto es algo muy importante que debemos de hacer. Cuando tú leas la Biblia, previo, dile a Dios: Dios, habla a mi vida. Entonces, lo que tú vayas leyendo, debes de ir entendiendo que es Dios diciéndotelo a ti. Y es interesante y es transformador que nos vayamos apropiando de la palabra de Dios, la vayamos haciendo personal, la vayamos haciendo nuestra. Entonces te invito a que en este día pongas tu nombre. En mi caso queda Simri: yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Y en Jeremías 31:3, Dios te dice a ti exclusivamente: siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente. Es hermoso que cuando tal vez volteamos a ver nuestra infancia, nuestra adolescencia y probablemente empezamos a ponernos etiquetas que nos comentaban, pero que al final de cuentas son erróneas, es hermoso cómo Dios viene y nos dice: yo te amo, tú vales para mí. Y como vales para mí, voy a reconstruirte. Probablemente hemos vivido situaciones que nos han roto. Hemos vivido situaciones que se ha destruido nuestra identidad, destruido nuestra autoestima, pero en este día Dios llega y te dice: volveré a reconstruirte. Y esto es hermoso, porque cuando justamente vamos conociendo a Dios, se va cayendo todas las mentiras que en algún momento nos creímos. Y entonces vamos a empezar a crear una nueva identidad.
Y entonces probablemente si tú decías, es que yo fui un error, yo en realidad, mis papás me tuvieron por error probablemente, pero en Salmo 139:13, cuando lo leemos podemos nosotros decir, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Sabes, para Dios no eres un error. Para Dios fuiste creado de una manera tan personalizada y tan perfecta por las manos de Dios. Dios no se equivoca. Entonces, el que tú estés viviendo actualmente es porque Dios tiene un propósito para ti y no fue por un error. Pero entonces va cambiando nuestra perspectiva, va cambiando nuestro pensamiento. Ok, entonces la Biblia me dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Si crees que no eres bonita o que eres una creación rara, te voy a decir en Salmo 139:14, y puedes decir lo mismo, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. No somos solamente bonitas, somos maravillosas, una creación maravillosa, hechas por las manos de nuestro Creador. Si crees que no tienes identidad, Dios te dice en 1 de Juan 3:1, miren, Dios el Padre nos amó tanto que nos llama hijos de Dios. Tu identidad es ser hija de Dios. Tienes una identidad muy poderosa. Y si crees que no tienes un propósito, que no sabes por qué estás aquí, en Efesios 1:4 nos dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Desde antes de que se crearan a tus bisabuelos, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, antes de que creara todo eso, antes de que creara el mundo, ya Dios nos había elegido. Ya Dios nos había visto, ya Dios había puesto su vista en nosotros y tiene algo sumamente poderoso, especial para ti y para mí. Porque Dios es un Padre de amor. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué es tan importante amarnos correctamente? ¿Por qué sería importante entender que yo debo de amarme correctamente? ¿Por qué debería de restaurar mi autoestima, mi identidad? ¿Por un ego? ¿Por sentirme mejor que otras personas? No, no va por ahí, sino es para cumplir los mandamientos de Dios. En Mateo, cuando tú lees Mateo, hay una parte donde hay unos fariseos que quieren ridiculizar y quedar mal a Jesús. Y se acercan los fariseos para ponerle trampas por medio de preguntas. Y se dice en la Biblia, ¿no? En Mateo. Y vino el fariseo y le preguntó tal cosa y Jesús le contestó esto y se quedaban asombrados. Luego llega otro y le pregunta otra cosa y quedan asombrados. En donde leí eran 3 que llegaron a preguntar y dice, y jamás volvieron a preguntarle por lo asombrado que quedaron. Jamás se volvieron a atrever a preguntarle. Pero entonces el tercer fariseo que se acerca, menciona la Biblia que era un fariseo conocedor de la ley. O sea, me imagino a este señor que se sabía tal vez de inicio a fin las escrituras y entonces llega con Jesús para hacerlo quedar mal. Y le pregunta, a ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esperando que Jesús contestara equivocadamente, pues contesta Jesús. Te los voy a decir cuáles son los mandamientos importantes, y son 2. Y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasaría si yo no me sé amar a mí mismo? ¿Cómo podría amar a mi prójimo si yo en primera no me sé amar? Prójimo significa a
tu próximo, o sea, las personas que están inmediatamente ahí al lado contigo, que están ahí cerca de ti, son tu prójimo. ¿Cómo los podríamos amar si probablemente yo no me amo? Si probablemente hasta me critico, me insulto, me creo y me creí las mentiras que hablaron en contra mía. Y entonces, probablemente cuando no nos sabemos amar, va a ser muy difícil amar a otra persona. Y aquí podemos hacer como una analogía. Nosotros somos como una luna, ¿no? Y no sé, a mí me encanta ver la luna, es una de las naturalezas, ¿cómo se dice? Un evento natural que es impresionante y es hermoso. Y me acuerdo una ocasión ir a Chiapas, que íbamos camino hacia San Cristóbal de las Casas, pues, íbamos en la carretera, todo está oscuro, están las montañas, pero en eso vamos saliendo de una curva que nos tapaba una montaña, vamos saliendo y de repente se deja ver la luna color naranja enorme. Una luna impresionante. Ay, no sé, pero a mí me encanta, me fascina ver la luna y algo que debemos de darle gracias a Dios es de que tú y yo en cualquier momento donde estemos podemos salir y ver esa preciosidad de naturaleza que Dios nos da. Pero nosotros haciendo esta analogía de la luna, podemos entender y sabemos que la luna no es su luz propia, ¿no? Sino es la luz que le da el sol y que entonces la luna puede iluminar e irradiar esa preciosa luz. Nosotros somos una luna, pónganle, ¿no? Entonces está Dios, que Él nos comparte de su amor, Él nos da de su amor y nosotros podemos reflejar a las personas que están a nuestro alrededor. Nos dice en Juan 4:10, nos dice esto: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, la luna no puede alumbrar al sol. Nosotros no irradiamos luz por nosotros mismos, no. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y aquí está escribiendo Juan, dice: hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Y es algo impresionante que yo no le puedo demostrar a la otra persona que lo amo sino antes haber recibido a Dios, sino antes haber conocido a Dios, porque dice la Biblia, el que no conoce a Dios no sabe amar. Entonces, también algo aquí interesante a resaltar es que si eres adolescente, joven, y llega un chavo y te empieza a decir: yo te amo demasiado y bajaré a la luna por ti y las estrellas y haría todo, y nos empieza a enamorar sus palabras. Pero si es una persona que no conoce a Dios y que no ama a Dios, ten por seguro que ese amor de esa persona va a ser muy efímero, va a ser fugaz y lo peor de todo es de que va a dañar nuestro corazón, pues vamos a salir lastimados. Pero lo interesante también es de que a veces los adultos podemos sufrir de esa situación, ¿no? Se dice que las mujeres somos mucho de por el oído y que nos endulzan y nos ganan por el oído y a los hombres por el estómago, pero ¿cómo cuando nosotros tenemos la identidad correcta, cuando nosotros conocemos realmente cuál es mi valor, qué dice Dios de mí, entonces va a ser imposible que lleguen a manipularnos, que lleguen a querernos mover? Ya no va a ser fácil. Y debería de ser imposible, pero bueno, ya no va a ser fácil el que nos muevan porque nosotros conocemos el amor perfecto de Dios. Y entonces eso nos va a ayudar a que nuestra identidad no sea movida.
Y algo interesante que menciona es que dice la Biblia, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Y existe la balanza. Existe la balanza en el cual podemos creer y considerar que Dios es amor, es todo bondad, Él no castiga, puedo hacer lo que yo quiera y al final de cuentas Él siempre me va a perdonar. ¿Sabes? Sí, siempre nos va a perdonar, pero estamos viendo una parte incorrecta de quién es Dios, porque al final de cuentas Dios también es justo, también es santo, entonces también Dios nos llama la atención. Entonces, podríamos estar equivocados si nos inclinamos de esta manera, ¿no? Pero si también nos inclinamos de la otra manera, en el cual creemos que Dios solo nos castiga, Dios solo está viendo en qué nos equivocamos, en qué nos está señalando, pues tampoco, porque estamos dejando de lado el amor infinito que Dios tiene por nosotros. Cuando nosotros vamos conociendo realmente a Dios, entendemos quién es Dios, cómo es su amor, qué quiere para nosotros. Y sigue diciendo, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos puedo amar a Dios a quien no podemos ver. Es impresionante cómo si yo puedo tener una persona enfrente y no la amo, entonces no conozco a Dios. Pero puede ser difícil, ¿no? Puede resultar difícil amar a las personas. Y te lo digo por experiencia. A mí, la verdad que me costaba trabajo amar a ciertas personas y me veía mucho en el tema de que me es fácil amar a mis papás, me es fácil amar a mis hermanos, me es fácil amar a mi esposo, pero habían personas que me era muy difícil amar. Y yo no quería ser así, la verdad. Yo decía, Dios, no quiero ser así. O sea, siento que soy amorosa, pero con mis personas, con mi familia, pero no quiero ser así. Entonces, sobre todo en este año, considero que sí fue este año, sino un año y medio, el cual ha sido mi oración constante. Dios, dame amor y que ese amor yo lo pueda usar para amar a las demás personas, que me pueda interesar por las demás personas. ¿Y qué crees? La verdad que he visto que sí Dios ha estado cambiando en mi vida. Y me estoy acercando a las personas no por hipocresía, no, sino que de una manera genuina, una manera nata que Dios está empezando a poner en mí. Y entonces llego con personas y me intereso más en ellas. Oye, ¿cómo has estado? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y cómo pasó por acá? Y pues vamos a orar de una vez y hacemos una oración juntos. Durante la semana lo voy recordando y voy orando por ello. Y me doy cuenta cómo Dios es tan grande y tan misericordioso que aún en eso nos ayuda, que aún en eso nos ayuda a poder decir, pues tengo que llevarlo a la práctica. Si Dios me está diciendo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, yo recibo el amor de Dios y yo debo de expresarlo a las demás personas. No solamente por medio de palabras, decir, ay, yo te amo y ya no, sino que por medio de acciones también nosotros tenemos que hacerlo. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos expresar a las personas que los amamos. Y justamente el último pedacito del capítulo anterior mencionaba que cómo servir a nuestra familia es un acto de amor a ellos, ¿no? Es un acto de obedecer también a Dios. Entonces, probablemente si en algún momento estás preparando la comida o estás lavando los trastes en un modo de ya estoy harta de hacer esto porque los trastes nunca se acaban, ya estoy harta de hacer aquí y de allá y bla, bla, piensa y recuerda que esa manera de servicio estás agradando a Dios y estás demostrándole a las personas que las amas. Y sí llega a pasar, ¿verdad? Porque pues, a veces hay muchas cosas que hacer y a veces te cansas, pero es recordarnos y recordarnos de que es una forma en la cual yo sirvo a Dios y sirvo a las personas. Y también Dios nos lo deja de una manera muy clara. Cuando justamente Jesús estaba aquí en la tierra, dijo estas palabras. Dice,
Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Entonces yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quien yo considero como hermano, es como si lo hubieran hecho para mí. Es importante poder ser restaurados por Dios para que entonces nosotros podamos expresárselos a las demás personas. Y podemos servir en casa, podemos servir a las personas que están en nuestra iglesia, que si vemos una persona de la tercera edad que no puede caminar a cierto lado, ir a ayudarles, que si vemos a un niño que quiere, no sé, que tal vez está bebé y está llorando en la iglesia, pues bueno, llevarle unos colores probablemente y no molestarnos, porque qué bendición que los niños estén en la iglesia. Que si vemos alguna necesidad de una persona, ir a ayudarlo, no solamente decirle, estaré orando por ti, bueno, que es también súper agradecida la oración, porque la oración es poder. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer por las personas? Dile a Dios, Dios, ¿cómo puedo bendecir a las personas? ¿Cómo puedo ser esa fuente de bendición para otras personas? Y probablemente pueden haber otras personas que vean en nosotros una pequeña semilla del amor de lo que Dios es. Probablemente algunas personas puedan conocer a Dios a través de nosotros, por cómo les servimos, por cómo les amamos, por cómo somos con ellos. Y en realidad no sé cuál podría ser la situación por la cual estuviste luchando o estás luchando de acuerdo a tu identidad, de acuerdo a tu autoestima, y el cual considero que una terapia psicológica es importante, pero que jamás una terapia psicológica va a reemplazar la palabra de Dios. Jamás eso va a suceder. Y probablemente cuando nosotros nos acercamos a Dios, o más bien estoy segura que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él va a empezar a restaurar lo que se rompió en algún momento de nuestra vida, en alguna área. Y probablemente sea suficiente su palabra. Probablemente vamos a necesitar una ayuda externa, pero que siempre nuestra primera instancia de refugio sea la palabra de Dios, sea conocer a Dios. Y Él nos va a ir mostrando quién en realidad somos, quién en realidad es nuestra identidad. Podemos saber que somos importantes para Dios, que somos especiales para Dios, que no somos un error, sino que estamos aquí por un propósito, y uno de los propósitos es amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Podemos ver cómo todo esto lo engloba el amor, cómo todo esto, el principal tema es el amor. Y Dios es amor, Dios es quien restaura cualquier situación que hayamos sufrido en cuanto a este tema. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a ayudar a que también seamos un reflejo de Él. ¿No sabes cómo hacerlo? Pídele a Dios que Él te ayude, que Él te enseñe, que Él te pueda ir guiando, iluminando para que poco a poco podamos seguir siendo esa luna llena que refleje y que demuestre a las demás personas el amor que Dios nos ha dado. Y te invito a que oremos delante de Dios. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque
Tu misericordia y tu fidelidad es por siempre, porque nunca nos dejas, porque tú nos dices en este día lo importante que somos para ti, lo valiosas que somos, el propósito que tienes para nuestras vidas, la paternidad que tú nos quieres demostrar, que tú nos quieres dar en este día, Dios. Y aceptamos tu paternidad, la aceptamos, ayúdanos a que no exista una barrera en el cual mm, pongamos nosotros esta división entre nosotros, entre tú y yo, sino que pueda aceptarlo, que me pueda dejar ser llena de tu amor, pueda entender mi identidad y a la vez poder amar a las demás personas. Gracias porque tú eres grande, poderoso y maravilloso y sé que tú nos vas a seguir ayudando en esta vida, Dios. Te damos gracias por cada una de las mujeres que veo este capítulo, gracias porque tú eres con ellas en sus situaciones y sé que vas a seguir siendo con ellas en sus corazones, Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mujer intencional, me da mucho gusto que podamos haber llegado al final de este tercer capítulo. Deseo que haya sido de bendición, que podamos ser llenas cada vez del amor de Dios y que nuestro amor hacia las demás personas sea genuino, que sea nato, que sea el reflejo de lo que ya Dios nos llenó, poder reflejarlo a las demás personas. Pues te mando un beso, un abrazo y nos vemos el capítulo jueves en un capítulo más de Mujeres Intencionales. Que Dios te bendiga. Bye bye.